Hola, ¿qué tal? Buen día, te saluda el maestro Alejandro Gómez Cárdenas y en este video vamos a abordar el tema de la edición de audio digital. Para ello vamos a tocar 5 puntos principales. El primero de ellos es la obtención de las pistas originales para poder trabajar en la edición de las mismas. Cuando vamos a trabajar con edición de audio digital, un paso previo es que yo obtenga pistas sobre las cuales voy a trabajar. Por ejemplo, puede ser música, puede ser sonido de fondo, puede ser la voz en caso de una grabación, el sonido de algún instrumento, en fin. Entonces, ese va a ser nuestro primer paso. El segundo paso va a ser la instalación del software necesario para poder trabajar, ahora sí propiamente dicho, con la edición de las pistas. En el caso de este video vamos a estar trabajando con el programa Audacity. La elección de este programa se fundamenta en que Audacity, además de ser un programa gratuito y muy ligero, es muy versátil y ofrece una gran variedad de opciones, inclusive para realizar composiciones a un nivel profesional. El tercer punto va a ser la importación de estas pistas en el programa Audacity, que es nuestro programa de edición de audio. El cuarto y penúltimo punto va a ser la manipulación de las pistas para generar algunos efectos de sonido. Van a ser algunos efectos muy básicos, solamente para ir trabajando un poquito y experimentando con la parte de edición de audio. Y finalmente, el quinto punto va a ser la exportación de nuestra composición o la exportación de nuestra pista de audio digital en el formato MP3. Hay más formatos para elegir, también lo vamos a ver en este video, pero el formato que en este video vamos a estar trabajando va a ser el formato de MP3 a 320 kilobytes por segundo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver cómo se hace. Muy bien, cuando trabajamos con audio digital, lo primero que necesitamos antes de comenzar con la edición misma son las pistas de audio original. Una pista de audio es una fuente de sonido independiente al resto de las demás. Por ejemplo, si lo que nosotros fuéramos a grabar es una canción, entonces muy probablemente yo necesitaría una pista de audio para la voz del vocalista, quizás una pista de audio para el sonido de los coros, quizás una pista de audio adicional por cada uno de los instrumentos que intervienen en la canción. Y entonces sí, con cada pista ya dentro de mi editor de audio yo puedo jugar con ellas y crear mi propia composición. En este caso, lo que vamos a hacer es una composición muy sencilla. Básicamente es un audio donde explicamos un tema y el audio debe de tener la característica de que debe tener un audio de entrada, un audio musical, y alternativamente puede tener música de fondo y también alternativamente música de cierre. Pero las que sí son obligatorias son la pista musical de entrada y la voz de la persona que explica el tema. Por lo tanto, necesitamos por lo menos 2 pistas. Podríamos necesitar más. ¿En qué situación? Pues en la situación donde yo quiera poner una pista musical de entrada y una de cierre en mi audio. En la situación donde el audio donde yo explico el tema lo grabe en varios fragmentos. Pero si el audio donde explico el tema está grabado en una sola pista, pues esa sería una y adicional otra más con la música de entrada. Yo por aquí ya tengo 2 pistas. En esta pista está un audio que yo previamente grabé con mi voz. Esta pista yo la grabé con mi tablet. Si tú lo deseas, puedes grabar ya sea con tu tablet, con tu teléfono, con tu computadora, en fin, tienes un montonal de opciones para grabarte a ti mismo explicando el tema. Y por acá tengo una pista musical. Esta pista musical la puse aquí de manera intencional porque esta pista musical es una pista con derechos de autor, pertenece a la compañía de Nintendo, pertenece a un videojuego. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo esta pista musical dentro de mi composición? Pues podría yo generar una composición muy buena, de muy buena calidad, pero si yo me atrevo a subir esa composición donde utilizo esta pista que tiene derechos de autor, por ejemplo, a YouTube o a SoundCloud o a cualquier otro sitio para publicar contenido multimedia, es muy probable que mi audio me lo bajen por derechos de autor. ¿Por qué explico esto? Porque si este audio que vamos a generar en este momento, durante este video, se tiene la intención de publicarlo en internet, conviene mucho no hacer uso de pistas con derecho de autor porque corremos el riesgo de que nos eliminen
de una forma muy rápida eso que hayamos publicado por haber infringido justamente esos derechos de autor. Entonces, esta pista que está aquí, que es una pista musical, que vuelvo a repetir, pertenece a la compañía de Nintendo, yo no la puedo utilizar porque mi audio me lo van a estar bajando del internet y pues no nos interesa eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, vuelvo a repetir, tenemos la pista de la voz donde yo ya previamente me grabé, me falta una pista musical. Para ello, yo puedo ingresar a una página, por aquí les dejé los enlaces en la descripción de la actividad, en este que dice sitio recomendado, entramos a esta página que se llama Pixabay. Y aquí tenemos un montonal de música que podemos elegir para incorporar ese intro musical dentro de mi composición. Toda la música que vamos a encontrar aquí es música que no tiene derechos de autor, es música gratuita y por lo tanto la podemos utilizar sin miedo a que nos vayan a estar bajando nuestra pista musical. Aquí podemos ir escuchando una y otra hasta encontrar alguna que nos guste para utilizarla dentro de nuestra composición. Por ejemplo, basta con dar play en la pista para reproducirla. No me gusta esa, no pasa nada, reproduzco la siguiente. Y así sucesivamente hasta que encuentre aquella pista que me guste. En mi caso yo voy a utilizar esta. Le pongo pausa y de este lado tengo el botón de descarga. Le vamos a dar clic. Aquí no voy a hacer donación, al menos no de momento. La voy a guardar en el escritorio. Y de este lado tengo la pista musical que yo voy a utilizar en mi composición. Entonces, en este punto ya cuento con las pistas originales que puedo utilizar dentro de mi propio audio musical. Una pista con mi voz explicando el tema y una pista con música que no tiene derechos de autor, así que la puedo utilizar con toda confianza. Los siguientes dos pasos habíamos dicho que eran descargar el software necesario para la edición de audio y posteriormente importar las pistas en nuestro software. Aquí en la parte del tema 10, que es audio digital, les dejé algunos enlaces. Por aquí está el enlace a este video. También aquí abajito está el enlace para descargar el programa Audacity, que como les mencioné anteriormente es el programa que vamos a estar utilizando durante esta actividad. Basta con dar clic en el enlace, damos clic aquí para comenzar la descarga. Yo lo voy a descargar aquí en el escritorio. Y regreso a esta página. Voy a ejecutar el instalador dando un doble clic sobre el icono. Y vamos a proceder a instalarlo. Lo voy a dejar en español, voy a dar a aceptar. Siguiente, siguiente, siguiente. Voy a generar un acceso directo en el escritorio, siguiente y finalmente instalar. Audacity es un programa muy ligero que se instala de una manera muy rápida, así que no deberíamos de tener mayores dificultad con esto. Vamos a poner el icono aquí en el escritorio. Y lo primero que nos va a aparecer cuando abramos el programa por primera vez es este pequeño recuadro. Aquí le voy a dar aceptar y continuar. Luego aparece este otro recuadro que no hace falta que hagamos nada, simplemente lo podemos cerrar. Y ya tenemos por aquí el programa en ejecución. Entonces, así de fácil, así de sencillo es que vamos a descargar e instalar este programa. Ahora bien, no hemos terminado de instalar todo el software que necesitamos. De manera intencional, el audio que yo grabé donde yo explico el tema, que es este que tenemos por aquí, no es un archivo MP3. Y el que yo me descargué con la música sí es un archivo de MP3. Entonces, si yo jalo el archivo MP3 a la zona de trabajo,
pues se va a importar el audio y me va a aparecer la línea del tiempo. Pero si yo posteriormente intento hacer lo mismo con el archivo donde está mi voz, lo vamos a hacer. Lo voy a soltar aquí en esta zona gris. Pues resulta que dice el programa que no lo puedo hacer. Y esto es porque para que el programa pueda manejar archivos que no son MP3, necesita que yo instale software adicional o un programa adicional, que no son otra cosa más que códecs. Aquí le doy a aceptar y aquí el mismo programa me da las indicaciones de lo que yo debería descargar para poder trabajar con este tipo de archivos. ¿Por qué les muestro esto? Porque si tú te grabas y a ti tu teléfono, tu computadora o lo que sea que hayas utilizado para grabarte te entrega un archivo MP3, entonces no vas a tener ningún problema en importar ese archivo de audio aquí en el programa y el siguiente paso no hace falta que lo hagas. Pero si tu grabadora te entrega un archivo que no sea MP3 y te aparece este error, hay que instalar, como les menciono, ese programa adicional. En este caso, aquí le voy a dar a aceptar. Voy a cerrar el programa sin guardar los cambios y me voy a regresar a la página donde está la actividad. De este lado también ya pusimos el enlace para descargar ese programa que requerimos. Basta con dar un clic aquí y bueno, dice que hay que irlo a buscar directamente a esta página. Aquí vamos a dar clic en este pequeño enlace y nos deslizamos un poco hacia abajo en esta página y descargamos el instalador, que es ejecutable. Una vez más lo voy a guardar en el escritorio y es un programa muy pequeño que no va a tardar nada en descargarse. Aquí lo tenemos de este lado. Voy a dar un doble clic para comenzar la instalación y aquí vamos a seleccionar que si aceptamos el acuerdo de licencia, siguiente, siguiente, instalamos y finalizamos. Este instalador ya no lo necesitamos más, lo vamos a borrar. Y vamos a ejecutar una vez más el programa Audacity. Este cuadro lo voy a cerrar y ya tenemos nuestro espacio de trabajo. Aquí en este espacio es donde yo voy a importar mis pistas. Lo primero que voy a hacer es que voy a importar la pista con, con la música. La pueden soltar en cualquier espacio en gris, ¿vale? No hace falta que sea arriba, abajo, en cualquier espacio en gris. Y aquí tenemos ya la pista musical. Ahora voy a hacer lo mismo con la pista de mi voz. Noten que el error ya desapareció. Aquí quiero que observen algo. En la pista de audio musical aparecen estas dos barritas como si estuvieran duplicadas, mientras que en la pista que tiene mi voz aparece solamente una barra sin estar dividida como aquí. Aquí se fijan aparece esta línea en medio y arriba aparece unas ondas y abajo aparecen otras ondas que parecen ser idénticas, mas no lo son. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué una aparece duplicada y la otra no? Aquí lo que está ocurriendo es que las pistas de audio tienen, fueron grabadas de forma diferente. Mientras que la pista que tiene mi voz fue grabada como audio mono, la pista que tiene la música fue grabada como audio estéreo. ¿Y qué diferencia hay entre una y la otra? Muy sencillo, que el audio mono tiene la peculiaridad de que el sonido que se graba y se reproduce de esta manera sale de manera idéntica y exactamente igual por ambos parlantes, por ambos audífonos, por ambas bocinas, sin importar cuántas bocinas yo tengo conectadas al dispositivo de reproducción, el sonido se va a reproducir exactamente igual en cada una de las bocinas. Entonces, si yo tengo dos audífonos, el sonido se va a escuchar igual en los dos audífonos que si yo tuviera uno. Si yo tengo un sistema de tres bocinas, pues el sonido se va a escuchar igual en cada una de las tres bocinas. Si yo tengo cinco bocinas, pues lo mismo se va a escuchar igual para el audio mono. En cambio, en el audio estéreo, el sonido se divide típicamente en dos partes. Por un lado, un sonido que se va al lado izquierdo y por otro lado el otro sonido que se va al lado derecho. ¿Para qué me sirve esto?
Pues a mí me sirve para generar algunos efectos de sonido en la persona que va a estar escuchando este audio. Así yo puedo mandar un sonido diferente al oído izquierdo del que yo mando al oído derecho o viceversa para poder generar justamente algunos efectos que atrapen un poquito más al usuario y en términos generales que den esa sensación de inmersión. Lo mismo pasaría si estamos utilizando un sistema con 3 bocinas o con 5. Aumentaríamos la cantidad de barritas que tenemos para ajustarlo al número de bocinas y generar ese efecto de inmersión que se pretende. Si yo aquí presiono la tecla control en mi teclado y con el scroll del mouse, que es la ruedita, le doy hacia arriba, voy a hacer un zoom in o un acercamiento. Si yo me acerco lo suficiente, podemos darnos cuenta que las barras no son exactamente idénticas. Parecen que son idénticas, mas no lo son. Por ejemplo, me gustaría que observe, vamos a buscar aquí una diferencia. Aquí donde tengo el mouse, si se dan cuenta, se ve como una especie de cuadrado grande hacia abajo. Ese cuadrado no aparece aquí abajo. Entonces, son pequeñas diferencias, diferencias muy sutiles, pero este tipo de diferencias nos indican a nosotros que están haciendo un aprovechamiento adecuado del audio estéreo. El audio donde se manda un sonido, insisto, diferente a un oído que al otro para generar esa experiencia de inmersión. Entonces, aquí por el momento ya tenemos las dos pistas que yo voy a estar utilizando durante la edición de mi audio. Sigue la parte donde ya empezamos a manipular estas pistas para que se adapten al resultado que yo necesito. A partir de este punto es donde ya vamos a comenzar con la edición del audio propiamente dicho. Repito, tengo aquí dos pistas, una con mi voz y otra es una pista musical que descargamos de internet. Y también vuelvo a repetir, si yo presiono la tecla control de mi teclado y la dejo presionada con el scroll o la bolita del mouse, puedo hacer esto más grande o más pequeño y esto es muy útil para trabajar de una manera más cómoda. Si yo necesito acercarme para ver algún detalle, pues presiono control y hacia arriba hago acercamiento. Hacia abajo, pues me alejo. Entonces, lo primero que yo necesito hacer es acercarme a la pista musical, que es la que tenemos en la parte superior. ¿Por qué me necesito acercar? Porque se dan cuenta, el tiempo va de 15 en 15 segundos. Esto es tiempo, ¿vale? Y esta parte donde tenemos las pistas es nuestra línea del tiempo. Entonces yo necesito ver una escala un poquito más pequeña. Entonces presiono control y doy hacia arriba. La pista que tenemos abajo, de momento la vamos a ignorar, no es importante para nosotros. Ahora, la actividad nos indica que nuestra pista musical de entrada no debe de exceder los 10 segundos. Esta pista musical, como se darán cuenta, pues se excede y por mucho los 10 segundos, son minutos. Entonces a mí me interesan solamente los primeros 10 segundos o menos. En mi caso, yo solamente voy a agarrar 10 segundos. Entonces, ¿cómo le hago para solamente trabajar con 10 segundos aquí? Pues aquí directamente en la pista voy a dar clic en el lugar donde yo quiero empezar a cortar. Y aquí arriba tengo herramientas para hacer un corte directamente. En mi caso, yo voy a seleccionar con el mouse. Voy a poner la línea aquí, que es en la marca de los 10 segundos. Voy a dar clic y sin soltar el mouse voy a arrastrarlo hasta el inicio, o sea, hasta el segundo cero. Cuando hagamos esto, yo ya puedo dar clic derecho sobre esta sección, aquí arriba de la pista, perdón, y vamos a presionar la opción dividir bloque. Esto va a crear una división entre estas dos, dentro de esta pista. Esta parte de la pista, dijimos, a mí no me interesa. Esta parte de la pista la podemos borrar. Basta con que yo dé clic en el nombre de la pista aquí para seleccionarla toda y vamos a presionar la tecla Supreme o eliminar de nuestro teclado. Y nos vamos a quedar únicamente con estos 10 segundos. Si yo mi audio lo dejo así tal cual está, lo que pasaría es que se reproducirían estos 10 segundos de música y de forma simultánea se reproduciría el audio con mi voz. Ese no es el efecto que queremos lograr. Yo lo que quiero es que empiece el audio de música y luego gradualmente la música vaya bajando el volumen hasta casi desaparecer o hasta desaparecer y justamente ahí es donde yo voy a empezar a hablar y a explicar el tema.
Entonces, lo siguiente que voy a hacer es crear un desfase entre estas dos pistas. ¿A qué me refiero con un desfase? A que no van a empezar a reproducirse al mismo momento, sino que primero se va a reproducir la música y posteriormente mi voz. Para ello voy a recorrer el audio o la pista que tiene mi voz hacia la derecha. ¿Cómo lo hago? Pues la selecciono desde el nombre y sin soltar el mouse la arrastro dentro de la línea del tiempo y la suelto en el punto donde yo quiero que comience. Aquí me parece bien. ¿Por qué estoy dejando las pistas una encima de otra? Porque si yo la dejo exactamente para que comience cuando se acaba la música, se va a sentir un corte abrupto entre el final de la música y el inicio de mi voz. No se va a escuchar un audio natural, digamos. Entonces no nos interesa eso. A mí me interesa que antes de que la música se apague del todo, mi voz ya esté empezando a escucharse. Aquí algo que voy a hacer ahora es que voy a hacer un poquito de zoom para acercarme más y tener una mejor visión de los datos de mis pistas. Ahora, si yo esto lo reproduzco así tal cual, también se va a sentir un corte abrupto. Y se va a sentir un corte abrupto porque la música, si se dan cuenta, aquí en las ondas viene con un volumen dado y de repente, ¡pum!, la música va a sentirse como que se corta. Eso a nosotros no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es que se vea un efecto similar al que se ve aquí al inicio de la pista. Si se dan cuenta, la pista empieza desde cero volumen y empieza a aumentar, aumentar, aumentar hasta que alcanza su volumen máximo. Pues así como la pista entra de manera progresiva, también me interesa que la pista, antes de que se termine la pista musical, salga de manera progresiva. Para ello yo voy a seleccionar algunos segundos de mi pista. Ya habíamos dicho que basta con dar clic sobre la pista y empezar a arrastrar el mouse. Yo voy a seleccionar este espacio de mi pista. Y con este espacio de mi pista seleccionado, me voy a ir a la opción de efectos. Aquí voy a buscar la opción que dice aplicando atenuación y voy a poner un desvanecimiento progresivo. ¿Qué va a hacer esto? Pues que la pista desde su volumen máximo empieza a reducir gradualmente su volumen hasta desaparecer por completo en la parte final de la misma. Ahora, ese mismo efecto de desaparecer gradualmente se lo voy a aplicar de manera inversa a la pista donde yo empiezo a explicar. Y se lo voy a aplicar también, se lo voy a aplicar a este espacio que es donde se empalman las dos pistas. Dije que va a ser un efecto inverso porque en la parte de arriba era desde el volumen máximo hacia abajo hasta desaparecer. Aquí va a ser desde el volumen mínimo hasta alcanzar el volumen máximo. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a efectos. Aquí vamos a buscar la opción, otra vez aplicando atenuación. Y ahora en lugar de desvanecer progresivamente va a ser un aparecer progresivamente. Eso ya va a hacer que mi voz empiece a sonar cada vez más fuerte hasta alcanzar el volumen máximo. Voy a reproducir este audio solamente para ver qué es lo que llevamos y cómo se va escuchando. Hola, ¿qué tal? Buen día. Te saluda el maestro Alejandro Gómez Cárdenas de la asignatura de Nuevas Tecnologías. Aquí podemos notar que ya se siente un efecto pues mucho más agradable que un corte abrupto o una entrada muy abrupta de la voz del expositor. Ahora, a este audio todavía le podemos hacer un pequeño agregado. Lo que le voy a hacer a continuación al audio es que le voy a agregar algo de música de fondo para que acompañe mi voz durante toda la explicación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo que yo voy a hacer es que voy a agregar una vez más otra pista musical a este espacio de trabajo, a mi línea del tiempo. ¿Y qué pista voy a agregar? Voy a agregar exactamente la misma pista que tengo arriba, pero en una línea del tiempo separada. Entonces la voy a agarrar y la voy a poner aquí en este espacio en gris. Y ya la tenemos. Voy a hacer un zoom para acercarme. Y una vez más voy a seleccionar el mismo espacio que había seleccionado al inicio. Y voy a dividir estos dos bloques.
y voy a borrar uno de los dos bloques, solamente que ahora ya no voy a borrar este bloque. Ahora el que voy a borrar va a ser el bloque inicial. ¿Por qué? Pues porque ya lo tengo arriba, no tiene sentido volverlo a repetir. Lo elimino y me voy a quedar solamente con el resto de la pista, la parte que había eliminado aquí arriba, pero en una línea del tiempo diferente. Ahora, si yo esto lo reproduzco así como está, mi voz se va a perder por completo porque el volumen de esta pista musical es muy alto. Entonces, lo que tengo que hacer a continuación es bajar un poco o más bien un mucho el volumen para que mi voz sea lo que sobresalga durante la explicación. Y sí, voy a tener algo de música acompañándome durante toda esa explicación, pero a un volumen que no va a interferir con mi voz, que va a ser agradable. ¿Cómo cambio el volumen de esta pista? Pues basta con seleccionarla y de este lado tenemos los controles de volumen. En este caso lo vamos a deslizar obviamente hacia el menos. Yo lo voy a dejar por aquí y voy a escuchar solamente para ver si el volumen es lo suficientemente agradable. Día, te saluda el maestro Alejandro Gómez. Día, te saluda el maestro. En mi opinión, el volumen todavía está algo alto, así que lo vamos a bajar un poquito más. Insisto, el volumen debe de estar lo suficientemente bajo como para que no interfiera o para que no moleste con la voz del expositor. Ustedes ahí jueguen un poco con el volumen hasta encontrar ese punto en el que les parezca adecuado. Voy a reproducir desde aquí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Te saluda el maestro Alejandro Gómez Cárdenas de la asignatura de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. A lo largo de esta semana estaremos trabajando con el tema de audio digital. Si se dan cuenta, ya mi pista musical tiene esa música de fondo que acompaña mi voz, pero no se siente un sonido invasivo o que estropea la explicación, sino se siente el acompañamiento y eso es porque el volumen está lo suficientemente bajo como para que no interfiera con la explicación que estoy dando. Al final, ya que hayamos terminado todas estas modificaciones, todos estos acomodos de las pistas de audio que estemos utilizando, nos vamos a ir a la parte donde concluimos nuestra explicación y si la pista de audio continuara aquí, pues otra vez hay que cortarla, ¿no? Aquí seleccionamos lo que nos sobra, que al parecer es bastante. No hace falta seleccionarla toda, ¿eh? Creo que ahí arriba tenemos el botón directamente. De hecho, vamos a ver qué tanto me falta. Voy a dar dividir bloque, esto se va y esto también se va. ¿Ok? Entonces ahí las pistas terminan de forma simultánea. Al final, las pistas tienen que desaparecer. Entonces, con la pista seleccionada, yo selecciono los últimos segundos de mi pista donde explico el tema y vamos a ir a efectos, aplicando atenuación y desvanecer progresivamente para que no haya un cierre abrupto del audio. Lo mismo vamos a hacer con la música. Vamos a seleccionar los últimos segundos, efectos, aplicando atenuación y desvanecer progresivamente. Noten cómo la música va disminuyendo gradualmente el volumen hasta desaparecer por completo en la recta final de nuestro audio. En este punto el audio ya lo tenemos listo, ya tenemos las pistas con los efectos y los volúmenes que necesitamos. Desde luego que aquí tenemos un montonal de volúmenes más, perdón, de efectos más que podríamos llegar a aplicar. Ahí, pues si quieren experimentar un poco más, pueden ustedes jugar con esas opciones para ver cuál es el efecto que habilita cada una de ellas. Por lo pronto y para el trabajo que estamos haciendo, este audio ya está correcto. En mi caso, como este video es solamente para demostrar lo que se tiene que hacer, no estoy cuidando la parte de los tiempos. Sí, cuidé aquí que estos fueran 10 segundos, pero no cuidé que el audio no durara, no cuidé, perdón, que el audio durara entre 3 y 3 minutos y medio. Ustedes sí es algo a lo que le tienen que prestar atención porque es parte de la calificación. Entonces, una vez que todo en nuestro espacio de trabajo está listo, es hora de exportar nuestra pista musical. Para ello tenemos dos opciones. Una, la opción de exportar y dos, la opción de guardar. ¿Para qué nos sirve cada una de estas opciones? Si yo esto lo guardo, lo que estaría guardando es precisamente un proyecto. ¿Qué significa esto?
que si yo tengo que hacerle alguna modificación a esta pista, ya sea porque tenga que poner un poquito más adelantada una pista que la otra o aplicar un efecto adicional, yo puedo continuar editando justamente en este punto donde lo estoy dejando todo. Para eso sería la opción de guardar. Y aquí es importante mencionar lo siguiente. Si yo guardo esto como proyecto, por ejemplo en el escritorio, le voy a poner pista 1-proyecto. Si yo guardo esto como proyecto, yo no voy a obtener un archivo MP3, yo no voy a obtener un archivo de audio. Yo tengo un archivo .aup3. Eso no es un archivo de audio, es un archivo de proyecto de Audacity. Un archivo que se puede editar en Audacity para continuar trabajando esta pista, pero ese no es el entregable de esta actividad. El entregable de esta actividad es un MP3 a 320 kilobytes por segundo. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues en lugar de guardar proyecto, lo que yo tengo que hacer en este caso es exportar un audio. Y aquí tenemos la opción en el menú archivo, exportar audio. Aquí me pregunta dónde lo voy a exportar. Yo lo voy a poner que en el ordenador. Ahora bien, aquí se me piden algunos datos que son muy importantes que revisemos. Lo primero de ello es y a lo que le tenemos que prestar mucha atención es el formato. Aquí tenemos un montonal de formatos de audio que podemos elegir. Algunos formatos son formatos sin comprimir, como por ejemplo el formato Wave de Microsoft, es un formato no comprimido. También tenemos formatos semicomprimidos, como por ejemplo el formato FLAC. Y también tenemos los formatos comprimidos, como son propiamente los archivos MP3, que es justamente el que vamos a utilizar para esta actividad. ¿Por qué no les pido la actividad en Wave o en FLAC? Porque generaríamos archivos muy grandes. Entonces, MP3 es un formato de archivo de audio que ofrece una excelente calidad una excelente relación, entre calidad y tamaño en disco. Y es lo que vamos a seleccionar. Lo siguiente que vamos a seleccionar es la calidad del audio MP3 que vamos a guardar. En este caso, estamos solicitando un audio en calidad MP3, así que le vamos a dar aquí donde dice calidad y vamos a seleccionar la opción excesivo, que es la mejor que hay, ¿no? 320 kilobytes por segundo es lo mejor que maneja los archivos en formato MP3. Por aquí se nos pregunta si los canales en los cuales vamos a grabar esto, si en mono o en estéreo. Si yo aquí selecciono mono, yo voy a estar perdiendo de forma automática los efectos de audio de las pistas de audio musical, que son las que están grabadas en estéreo. Entonces sería contraproducente, sería algo negativo, que si esas pistas musicales ya fueron grabadas así, con esos efectos de sonido, que yo aquí los pierda por no elegir la opción adecuada. Entonces, estas pistas están en estéreo, lo voy a conservar en estéreo para conservar esas características. Luego tenemos por aquí la frecuencia de muestreo. Así a grandes rasgos, la frecuencia de muestreo hace referencia a qué tanta información por segundo tenemos dentro de nuestra pista o vamos a guardar en nuestra pista. Esta que está seleccionada por defecto, que es de 48.000 Hz, es una frecuencia de muestreo bastante aceptable, así que la vamos a dejar así, tal cual está. Entonces, lo único que vamos a modificar aquí adicionalmente, si ustedes gustan, es el nombre del archivo y en dónde lo vamos a guardar. En mi caso, yo lo voy a mandar al escritorio. Aquí vamos a seleccionar guardar y finalmente voy a presionar el botón exportar. Esperamos un momento a que nuestro audio se exporte. Minimizamos esto y por aquí tenemos la pista de audio resultante. Es una pista que dice aquí que dura 1 minuto con 14 segundos y pesa 2 megabytes con 2.85 megabytes, perdón. Y como se pueden dar cuenta, es una pista en formato de MP3. Si yo doy clic derecho sobre la pista, le doy a propiedades y aquí en detalles tengo la información que yo voy a estar validando. Les repito, que sea un archivo en formato MP3 y que la duración sea entre 3 y 3 minutos y medio y que sea a 320 kilobytes por segundo. Entonces, esto ya es un archivo de audio, es una pista de audio que ya podríamos llegar a reproducir. Lo voy a hacer.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Te saluda el maestro Alejandro Gómez Cárdenas de la asignatura de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. A lo largo de esta semana. Como se habrán dado cuenta, pues es el audio que estábamos editando hace un momento en el archivo Audacity, y este archivo en MP3 o esta pista en MP3 ya está lista para poderse compartir, ya sea en medios digitales, por correo electrónico, en USB o como sea que se decida compartir. Y hasta aquí llegaría nuestra actividad. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos estamos viendo en el aula. Hasta la vista.